más allá de que es una marca de bebidas, la alegría, la campaña es muy, muy buena y nos preguntamos todos si somos los que además tenemos alguna fe, alguna esperanza y pensamos que lo mejor está para venir, si nos reímos lo suficiente para marcar la diferencia en un mundo que está lleno de problemas y de cosas que nos hacen tirar para abajo. Doctor Kessman, gracias por venir. No, al contrario, mucho gusto a ustedes. Bueno, un gran defensor de los valores y un colaborador muy firme de Civilitas. Gracias. La pregunta es, ¿cómo ve el contexto, doctor Kessman? Bueno, a mí me parece que nuestra sociedad, hasta nuevo aviso, va a seguir siendo controvertida, compleja. Entonces, bueno, atento a que venía a visitarlos, me pregunté cómo se podría entender lo que ocurre y lo que puede ocurrir en nuestra sociedad en los próximos 4 años, es decir, en todo este gobierno. Desde ese punto de vista yo diría, primero hay que tener claro lo que recibe el nuevo gobierno, sobre todo en inflación, entre el 25 y 30%, déficit fiscal, han hablado de un 7% del PBI, que está entre 480.000 y 500.000 millones de dólares, el PBI, y la pobreza, entre el 25 y 30%. Ante esa cruda realidad, el análisis económico tiene una limitación muy importante, que es el periodo de análisis. Está muy influido por el periodo de análisis. Para decirles mi opinión, yo dividiría la Argentina de los próximos 4 años en 3 periodos bien definidos. El muy corto plazo, de diciembre del año pasado a marzo de este año, de marzo de este año a fines del 2016, y cómo llegaríamos al 2019. En el súper corto plazo, ante lo que se recibe del gobierno anterior, yo diría que la nueva conducción actúa sobre lo más crítico, que puede ser influido por la inflación y el deterioro de los ingresos de los más pobres, actuando sobre la asignación universal por hijo, sobre el tema de la asignación familiar, sobre, en parte, no en todo, del mínimo no imponible de ganancias, y lo último que anunció el presidente, que es la cuestión de la eliminación del IVA en los alimentos de primera necesidad. Yo diría que en el súper corto plazo, ¿por qué está todo complicado? Porque están operando a pleno todos los ingredientes que explican la inflación, las causas de la inflación, el déficit fiscal y la emisión monetaria. Claro. Segundo, las cuestiones, ya está apareciendo una inflación de costos del propio gobierno por vía de la actualización de las tarifas, de los combustibles, del gas y de la energía. Y luego viene, bueno, los argentinos diríamos la avivada, lo que nosotros le llamamos los mecanismos de propagación de la inflación, que vendría a ser que ante la incertidumbre viene la expectativa empresarial que tira los precios arriba. ¿Y de marzo a fin de año, doctor? De marzo a fin de año hay 2 acontecimientos claves que lo van a influir y definir. La cuestión de las paritarias, que espero que sean flexibles y hasta junio, julio, no más, pareciera que ahí van los sindicatos, y el acuerdo con los fondos buitre, que va en principio a liberar la cuestión del financiamiento a todos los niveles, del gobierno nacional, provincia, economía regional y el sector privado. Esto es clave de acá a fin de año, pero todavía no vamos a ver el mejoramiento de las variables reales. Van a mejorar las expectativas, si eso es bueno, digamos. Y en cambio en la última faceta... Y la última faceta de cómo vamos del 2016 al 2019. Federalismo. Ahí tomaríamos unas declaraciones del ministro del Interior, en el sentido que ha dicho que el déficit fiscal se va a eliminar al cabo de los 4 años. Claro. Quiere decir que a nosotros, la emisión monetaria para financiarlo, o el endeudamiento, el déficit fiscal, nos va a acompañar hasta el 2019. Va a ser una Pero a esa altura debería moverse las variables reales, y con esto termino. Si queremos verdaderamente lograr empleo, trabajo, reducción de la pobreza, y todo esto tiene que tender a desaparecer, el déficit fiscal, la inflación, las falsas expectativas, y se tiene que potenciar la inversión,
las exportaciones, donde el gobierno viene haciendo algo pero muy lento, y el consumo adquirirá una nueva dimensión en una economía que a esa altura tiene que tener tasas de interés mucho más bajas y el sistema financiero reconstruido. Doctor Kessman, muchas gracias. Recomiendo públicamente, tema aparte, un escrito que supo darme el doctor Kessman en el año 2002 sobre las virtudes aplicadas a la acción, un escrito muy potente, cortito, pero la teoría de los valores. Que en ese momento que yo era un joven muy aguerrido me entró firme y lo tengo ahí de libro de cabecera. Gracias, doctor Kessman. No, por favor. Esto también es parte de la cultura del cambio, un barrido y seguimos adelante.